Bueno, comenzamos entonces con Protágoras. Vamos a ver los contenidos ético-políticos de pensamiento de Protágoras. Ya sabemos, hemos comentado en clase la vinculación del escepticismo de Protágoras, que vamos a estudiar un poco, con la doctrina del atomismo de Demócrito. Los dos proceden de la misma ciudad y parece que Demócrito habría influido filosóficamente en la obra de Protágoras. Protágoras viaja a Atenas y es donde hace prácticamente toda su vida, aunque se dedica a mantener relación con Pericles y que es en ese momento el personaje más importante desde el punto de vista político de Atenas. Educa a sus hijos a parecer y escribió la constitución de la ciudad de Turios, una colonia ateniense en el sur de Italia. Entonces, con la caída de Pericles, Protágoras abandona Atenas y se va a partir de hoy a Sicilia. Aquí tenéis una información en Wikipedia, pues veis un poco la referencia importante. Veis que vive en el siglo V a.C., sofista griego, experto en retórica, recorre el mundo griego cobrando elevadas tarifas por sus conocimientos acerca del correcto uso de las palabras. Platón le acredita como el inventor de la palabra, del papel del sofista profesional y profesor de virtud, entendido como habilidad para el éxito en la ciudad. Un pensador viajero, celebrado, necesitado, ha ido de fuera, vivió durante largas temporadas en Atenas, donde fue conocido de Sócrates, amigo de Pericles, le encargó la constitución de la colonia de Turios, etc. Bueno, tenéis más o menos la información, está bien. Aquí tenéis un cuadro dedicado de Salvador Rota, un pintor del siglo XVII italiano, que dedica a Protágoras, sería este de aquí, y este sería Demócrito, ¿vale? Señalando, pues eso, la influencia filosófica del maestro en el discípulo, ¿vale? En cuanto a los contenidos, bueno, pues nosotros vamos a comentar solamente tres ideas. Una, la relatividad de los valores éticos y los criterios de organización política, el relativismo político. Otra idea importante de Protágoras que vamos a subrayar es la crítica de la religión, que bueno, pues eso es importante en esa época. Y otra idea importante es la idea del Estado como contrato social o como pacto. Tres ideas que son, como podéis ver, bastante importantes, puesto que tienen consecuencias y han sido seguidas posteriormente y repetidas una y otra vez. En cuanto a la relatividad de los valores éticos y de los criterios de organización política, pues es la doctrina principal de Protágoras. La expone en la frase conservada de él, que dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en cuanto que no son, viniendo a subrayar la idea de que la realidad de las cosas, incluso desde el punto de vista del conocimiento, depende del hombre y por lo tanto, tal y como lo entendamos, ya sabéis, esto lo hemos comentado en clase, si tomamos al hombre en el sentido de individuo, pues estaríamos en una actitud solipsista en la que sería imposible el conocimiento. Es un poco la postura de Gorgias. Es que si entendemos al hombre en tanto que grupo social, sociedad, estado, ciudad, pues los valores de cada ciudad serían relativos a la convención establecida por ese grupo de hombres, y cabría otra posibilidad de entender al hombre como sujeto trascendental en el sentido kantiano, en cuyo caso la verdad podría salvarse, pero quedaría reducida o limitada, digamos, a las condiciones trascendentales de conocimiento del hombre, lo cual nos impediría de manera absoluta la posibilidad de establecer un conocimiento absoluto más allá de esas condiciones de posibilidad. Pero bueno, parece que esta frase, en el caso de Protágoras, se refiere a una postura relativista desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, escéptica en cuanto que ninguna cualidad de las cosas es real y verdadera por sí misma. Lo que es hermoso para unos es feo para otros, lo mismo para las demás sensaciones, de modo que la única verdad, la única realidad, el único ser es lo que el hombre considera como tal. Las implicaciones políticas y éticas de esta frase, más allá de lo que son las implicaciones estrictamente nosiológicas o epistemológicas, sería que los valores éticos, las formas de organización política, las instituciones políticas, los tabúes, son justos o injustos, esto es importante, buenos o malos, según la costumbre del grupo humano donde funcionan. Para egipcios y persas, dice Eurípides, el incesto
no les parece vergonzoso, pero para los griegos es el peor de los pecados. Esto dice Eurípides, que estaba muy vinculado también con esta postura de Protágoras escéptica y relativista. Que el hombre sea la medida de todas las cosas quiere decir que no hay nada que fundamente más allá del propio espacio humano la bondad o la maldad de los valores diferentes y las costumbres de cada pueblo. No hay disposiciones o mandatos divinos universales que orienten la conducta humana. Lo justo o lo injusto no emana de alguna ley inexorable de la naturaleza, ¿vale?, universal, más allá del hombre, sino de las costumbres, de los pactos y de la utilidad que tengan para un grupo humano concreto. Claro, esto pues es un programa también de investigación, es decir, estudiar hasta qué punto las costumbres de otros pueblos que nos pueden parecer absurdas, sin embargo, tienen una explicación racional que está, digamos, evaluable en términos de utilidad para esa sociedad. Esto ha dado lugar, por ejemplo, yo recuerdo en el año pasado, supongo que estudiaríais las teorías de Marvin Harris, analizando pues cómo costumbres como, por ejemplo, la vaca sagrada o otras parecidas en otras sociedades son costumbres que, sin embargo, tienen una utilidad práctica para la sociedad de referencia, aunque a nosotros nos puedan parecer absurdas. Eso es un poco la teoría del relativismo sociológico o cultural que ofrece Protágoras. Ahora, digamos que desde el punto de vista moral y político, pues podría deducirse de ahí una postura relativista más propia de la modernidad, en virtud de la cual, o de la posmodernidad, mejor dicho, de la época actual, en virtud de la cual pues las costumbres de otros pueblos, en tanto que son convenciones propias de cada pueblo, pues deben de ser respetadas y aceptadas como tales, y tratar de criticarlas desde el punto de vista de otra cultura, de otra sociedad, desde otros valores, sería un caso de etnocentrismo, y entonces la crítica relativista diría que el etnocentrismo sería el intento de imponer una cultura sobre otras, y sería algo pues negativo o criticable, ¿no? Habría que respetar y existir el respeto por todas las culturas. Claro, el problema es cuando te encuentras con costumbres que atentan contra la propia vida del individuo, ¿no? Entonces eso pues se podría poner en entredicho, ¿vale? Entonces volvería a surgir otra vez la cuestión de la universalidad de los valores, y por lo tanto pues de alguna manera ahí se resurgiría otra vez el propio debate que Protágoras va a mantener, o que los sofistas en general van a mantener, precisamente con Sócrates y con Platón, que son los que, digamos, apelan a esos valores universales. La segunda idea sería la crítica a la religión de la ciudad. Bien, al parecer en un libro que habría escrito titulado Acerca de los dioses, dice: acerca de los dioses no puedo saber si existen o no, ni cuál es su forma y naturaleza, pues hay muchos obstáculos en esta investigación, tanto la falta de claridad del asunto como la brevedad de la vida del hombre. Bien, en esta frase no veríamos tanto, o no habría que ver tanto un ateísmo, puesto que el ateísmo es la defensa de la inexistencia de los dioses, por así decir, cuanto una actitud nuevamente escéptica que se expresaría con la fórmula, con la expresión, digamos, filosófica del agnosticismo. Acerca de los dioses no puedo saber si existen o no. Es decir, esa sería la postura del agnóstico frente a la del ateo, ¿vale? Sin embargo, una afirmación de este tipo en aquellos tiempos, pues ya sabéis, tiene consecuencias, y fue acusado de impiedad y expulsado de Atenas. Más bien creemos se trata de una verdadera negación de los dioses, seguramente, pues si relacionando esta idea con la anterior, el hombre es la medida de todas las cosas, entonces lo que no es objeto de percepción por el hombre no existe en absoluto. Por tanto, no existe un recinto absoluto situado fuera de los fenómenos mundanos que legitime el funcionamiento ético y político de las personas o de los pueblos. Es decir, los dioses no pueden legitimar universalmente unos valores, los valores, las costumbres, las normas se las establece cada pueblo, y puesto que el hombre es la medida de todas las cosas, más allá de lo que el hombre puede conocer, y puesto que los dioses no son cognoscibles, prescindimos de ellos en todos los sentidos,
Y en cierto modo eso podría llevarnos desde una postura agnóstica a una postura más bien atea, pero interpretando esa posición, no sabemos si existe o no, combinada con esta otra, que no es la medida de todas las cosas, ¿vale? La última idea de Protágoras sería la idea de que el Estado es el fruto del pacto, de un contrato social, por así decir, idea que luego va a tener mucho éxito desde el punto de vista histórico-político. Esta idea aparece en un discurso titulado Acerca del Estado primitivo, que recoge Platón en su diálogo El Protágoras, o sea que está, digamos, trazada por el propio Platón. En ella se dice que no hay dioses promotores de la civilización, antes bien, la organización política surge en un proceso evolutivo ante la necesidad que tiene el débil individuo humano de defenderse de las fieras. En el primer modelo de agrupamiento rige simplemente el instinto de conservación. Esto es muy interesante, pero la situación de caos que ello provoca obliga a pactar leyes para la comunidad. Lenguaje y religión aparecen también en el relato como configuraciones culturales de carácter político encaminadas a hacer óptimo el funcionamiento del grupo. Así que ya veis, incluso Protágoras se atreve a establecer pues una teoría, una genealogía del Estado, un origen, una teoría que explicaría desde el punto de vista antropológico la aparición del Estado como una forma de defensa y de supervivencia para los individuos, puesto que en su condición natural serían suficientemente débiles como para no poder sobrevivir entre las fieras. Así pues, el Estado resultaría de un pacto y las leyes, por tanto, serían las convenientes y establecidas por una comunidad en función de su supervivencia, de su necesidad. Bien, esto serían las ideas clave de Protágoras y aquí lo vamos a dejar.